Muy buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a aprender cómo insertar tablas en Word. Bueno, para ello vamos a entrar a Word, el procesador de textos. Vamos a empezar un documento en blanco haciendo doble clic. Bien, y habilitamos contenido aquí arriba. Bueno, ¿cómo empezamos a crear una tabla o qué es una tabla primero, no? Bueno, una tabla es un conjunto de filas y columnas donde cada intersección va a crear una celda, ¿sí? ¿Cómo inserto una tabla? Para ello voy al menú Insertar, tengo la opción acá de tabla, y si yo quiero, por ejemplo, una tabla que tiene, en este caso, 7 columnas por 6 filas, ¿sí? Directamente puedo dibujar pasando el mouse por arriba y luego que llegue a la tabla de filas y columnas que quiero, hago un clic. Ahí ya se me va a crear la tabla, ¿sí? Entonces acá tenemos las celdas, ¿sí? Yo puedo venir a cada intersección, en este caso de esta columna con esta columna, cuando voy con el mouse a la intersección se me hace como una flecha de ida y vuelta. Manteniendo apretado y arrastrando, puedo aumentar o disminuir, en este caso, el ancho de la columna, ¿sí? Bien, lo mismo con la fila. Cuando yo voy al renglón de la intersección de una fila con otra, se me hace una flecha doble, mantengo apretado y si arrastro, estoy modificando el alto de la fila, ¿sí? Bien, si yo escribo, vamos a poner acá, vamos a suponer que hago una tabla para hacer un calendario, ¿sí? Una agenda. Vamos a poner nombre, vamos a poner fecha, nacimiento. ¿Cómo me muevo entre una columna y otra? Con las flechitas, ¿sí? Del teclado, sino también haciendo clic sobre la celda a la que quiero ir, ¿sí? Vamos a poner teléfono, vamos a poner celular. Bueno, si yo acá, por ejemplo, quiero poner el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, teléfono, me estoy moviendo con las flechitas, ¿eh? Ven que se auto acomodan solas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si estas, por ejemplo, me sobran? Bueno, ven que cuando voy al encabezado se hace una flecha hacia abajo. Si yo mantengo apretado, ¿sí? Se va a seleccionar toda en este caso, la columna. Si yo esta columna la quiero borrar, hago un clic derecho y en estas opciones que me salen, voy a poner la opción de eliminar columnas, ¿sí? Fíjense que se borra la columna. Lo mismo, si yo quiero, por ejemplo, borrar estas dos, pinto estas dos con la flechita cuando se hace negra hacia abajo y hago un clic derecho y pongo eliminar columnas, ¿sí? Lo mismo con las filas. Si yo quiero borrar filas, por ejemplo, vamos a borrar la última nada más. Me paro en el margen cuando está la flecha mirando hacia la derecha, hago un clic, se selecciona toda la fila y en cualquier lado de lo seleccionado hago un clic derecho y pongo la opción de eliminar filas, ¿sí? Ahí se está borrando. Y como les dije, si yo quiero ampliar, tengo que mantener apretado, ¿sí? Y hacerlo al ancho que yo quiera, ¿sí? Siempre traten de no pasarse con el margen de la hoja, ¿sí? Para ir a la hoja de vuelta, porque ahí estoy en la tabla que ven que la regla me está mostrando la tabulación de la tabla en la que estoy parado. Pero si yo hago clic fuera de la tabla, me está mostrando los márgenes de la hoja. Ven que acá, por ejemplo,
me estoy yendo del margen de la hoja, o sea, esta partecita quizás no se imprimiría. Entonces, para eso, acuérdense que tienen en la sección esta de formato para poner los márgenes estrechos, ¿sí? Entonces, ahí tienen que la hoja se aprovecha muchísimo más porque me está dejando poquito margen de los dos lados, ¿sí? Bien, ya saben entonces cómo poner una tabla. Si yo, en este caso, quiero agregar más filas, ¿sí? Cuando yo esté en la tabla, si se fijan, aparecen dos nuevos menús acá, diseño y presentación, ¿sí? Si yo quiero de alguna forma insertar una fila más hacia abajo, lo que tengo que hacer es pararme en la última fila, hacer un clic derecho y fíjense que tienen una opción que dice insertar y acá tienen la opción de filas debajo. Si yo hago clic, ahí me agregó una fila nueva, ¿sí? Vuelvo, clic derecho, insertar, insertar filas debajo. Ahí me agrega otra fila más, ¿sí? Entonces siempre me paro en la última fila, voy al menú insertar, insertar filas debajo. Así como inserté filas, puedo insertar columnas también. Parándome, por ejemplo, en esta columna, ¿sí? Hago un clic, tengo la opción de insertar y tengo la opción de insertar columnas a la derecha. De esta forma puedo agregar una columna. Acuérdense que para eliminarla es, me paro en la columna, la selecciono, hago clic derecho y elijo la opción que dice eliminar columnas, ¿sí? Ahí la estoy borrando. Bien, ya sabemos entonces insertar una tabla, insertar filas, insertar columnas, borrar filas, borrar columnas, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer con una tabla? Bueno, lo que puedo hacer es darle formato. Yo puedo seleccionar toda, por ejemplo, el encabezado, que sería esta, que es la fila 1. Voy al menú inicio, donde siempre tenemos los comandos más frecuentes. Puedo poner negrita, puedo poner otro color de texto, ¿sí? Por ejemplo este, pero también además puedo de alguna forma poner el fondo de esta celda, de esta fila en realidad. ¿Cómo pongo el fondo? Con este balde que está aquí inclinado, que se llama sombreado. Yo voy a hacer un clic en la flechita y se me van a desplegar todos los colores que puedo poner el fondo, ¿sí? Vamos a ponerle un verde clarito y ahora hago clic en cualquier lado porque acuérdense que esto está seleccionado y al estar seleccionado no estoy viendo el color real porque el seleccionado es como un gris que me está tapando el color, se están mezclando. Entonces hago un clic en otro lado y ahí fíjense que me queda el fondo del color que elegí. También puedo seleccionar y apretar el botón de centrado para que se centre, ¿sí? Y lo que puedo hacer también es, de alguna forma, modificar estos bordes que tengo acá. Este cuadradito que sale cuando paso el mouse, fíjense que sale cuando paso el mouse por arriba de la tabla, me permite seleccionar la tabla entera, ¿sí? La tabla entera tiene, en este caso, un diseño que tiene bordes simples, ¿sí? Los bordes yo los elijo desde aquí. Tiene la opción, en este caso, fíjense que está tildado borde inferior, borde superior, están todos como marcados, ¿sí? Y sin borde es si yo quiero la tabla que no tenga ningún tipo de borde, ¿sí? Ahora, yo puedo venir, más allá de que están puestos todos los bordes, puedo venir al menú diseño, que me aparece, acuérdense, cuando la tabla está seleccionada, y puedo desplegar aquí, en esta flechita, todos los diseños de tabla que tengo. Por ejemplo, puedo seleccionar este tipo de diseño no sería adecuado para la tabla porque implica, fíjense que los colores están tanto en la primera fila como en la primera columna. Eso significa como que tendría una tabla de doble entrada. Si yo la pongo, ven que me pone, es como si esto fuera también una columna de títulos. Y yo no tengo una columna de títulos. O sea, para mi tabla, como está tal cual ahora, las adecuadas serían estas que tengo acá. Por ejemplo, esta, ¿sí? Ven que esta tiene solamente el encabezado, es el que tiene el color diferente. Bien. Bueno, entonces, seleccionando la tabla, viniendo aquí a diseño y eligiendo acá este
formato de tabla que yo quiero, ¿sí? Puedo elegir acá, siempre acuérdense de seleccionar toda la tabla para poder elegir un formato, ¿sí? Si quieren volver al original, es este de acá el primero, que tiene bordes simples y me saca el fondo que yo había elegido porque este es el formato que estoy aplicando. Si quiero el fondo otra vez, de un color que yo quiera, acuérdense de pintar, venir a inicio y aquí en el balde elegir algún color de fondo, ¿sí? Bien. Otra forma de insertar una tabla, y con esto ya terminamos, es ir al menú eh, insertar y aquí en tablas yo tengo la opción que dice, en vez de elegir la cantidad de filas y la cantidad de columnas, pues fíjense, si yo quiero más de lo que es filas, lo máximo es 8 que puedo elegir, y lo que es columnas, lo máximo es 10. Si yo quiero hacer de más filas de 8, no me da esta grilla. Entonces lo que puedo hacer es venir directamente a este menú que dice insertar tabla, y aquí me está pidiendo cuántas columnas y cuántas filas, ¿sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 20 filas y 5 columnas o 4 columnas. Y pongo aceptar y ahí fíjense que me dibujó la tabla de la cantidad de filas y columnas que yo quería, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido lo de insertar tabla. Como ven es bastante sencillo. En algunas versiones de Word puede variar un poquito dónde está, pero siempre la solapa insertar tabla, ahí es donde tengo la opción de la cuadrícula, ¿sí? Bueno, espero que haya servido. Vamos a mandar una actividad para que puedan practicar. Hasta la próxima.